Saludos, buenas tardes. Hoy bienvenidos nuevamente a su programa número 25 en De Todo para Todos, programa estrella de este canal, De Todo para Todos también, con su propio mismo nombre. Hoy vamos a estar hablando sobre la segunda parte del proyecto del reino, ¿no? Todo el plan expansionista israelí que está, pero lo vamos a hablar todo compaginado, ¿ok? Saludos nuevamente, nos estamos viendo en este programa desde su canal de pensamiento filosófico, histórico y crítico para poder crear conciencia crítica como tal, valga la redundancia. Como siempre, les habla Enrique Sturgeon y vamos a comenzar con esto del proyecto del reino. Lo que pasa es que no le pusieron el reino de Israel, pero realmente se basa en una cuestión bíblica, creo, o de la Torá, de la religión judía. En el programa anterior quedamos en la parte de donde al unirse la interpretación de de los documentos de Clean a Break, A New Strategy for Security Be Real, que viene siendo lo que es el ruptura limpia, en pocas palabras, y el plan Ginón, con las acciones de Israel en las últimas décadas, se puede trazar una línea argumental que sugiere que hay una estrategia de expansión territorial gradual, o mejor dicho, pedazo a pedazo, como dicen. Nosotros lo señalábamos bastante, subrayando una interpretación crítica y extendida sobre cómo las políticas de seguridad de Israel se perciben en la región, no solo como defensivas, sino como parte de una estrategia más amplia que busca reconfigurar el Oriente Medio de una manera que beneficie sus intereses, tanto nacionales como internacionales. Y allí es donde entramos en la parte de la Patagonia. Recuerden que hablamos de eso. Incluyendo aspiraciones territoriales o de influencia, tal como se plantea en documentos y discursos que hemos examinado detalladamente en este canal. Vamos a desglosar entonces esta conexión que hay entre Ruptura Limpia de 1996 con el Ginón. Vamos a comenzar con Ruptura Limpia, donde este documento elaborado por un grupo de estudio para Benjamín Netanyahu, quien lo dijo en el Congreso norteamericano en 1996, lo expuso, porque él tiende a hacer las cosas así muy publicitarias. Fíjense, después lo hizo en 2023 acá ante la ONU con los dichosos mapas, que él lógicamente, él le dio un giro a esos mapas hablando de que el territorio del mal, así funcionaría el mal, así sería el bien. No, claramente se vio en el mapa, por ejemplo, que ya él tomaba el territorio de Palestina, incluyendo la Franja de Gaza. Lo incluía dentro del mapa del territorio de Israel. Entonces, este plan, que era un cambio radical de cuando hablaban de la paz basada en la tierra, que fue la división de Palestina, le quitaron la mitad del territorio a Palestina prácticamente para entregárselo a Israel a cambio de que hubiese paz entre los israelíes y los palestinos. Pero es que ahí nunca hubo guerra hasta que llegaron los europeos, ¿ok? Hasta que llegaron los ingleses y dividieron, como les estaba explicando, los territorios, como hacen en otros países, que le dan el territorio de una religión, se lo dan a la otra, y el territorio de esa religión, de esa otra religión, se lo dan a ellos. Entonces hacen que siempre se estén peleando, dividir y vencerá. En este caso, le entregaron el territorio a los judíos sionistas, y esto con el apoyo norteamericano, europeo, inglés, entre otras cosas, fueron haciendo pequeños guetos, fueron cerrando a los palestinos hasta que tomaron el control total del territorio, exceptuando la Franja de Gaza. Pero como Dios actúa como lo hace, en ese territorio casualmente donde está el petróleo y el gas. Entonces, están hoy en día literalmente haciendo un genocidio para poder tomar ese territorio, una limpieza étnica total,
y una colonización absoluta. Entonces, bueno, con ruptura limpia en este proceso de paz, sugería abandonar la dependencia de la paz con los palestinos y los estados árabes, ¿no? Reconfiguración regional. Proponía la eliminación de regímenes hostiles como el de Saddam Hussein en Irak y el apoyo a elementos que pudieran desestabilizar a Siria y al Líbano. Esto no es directamente territorial, pero crea un vacío de poder y debilidad en los vecinos que podría ser aprovechado. Caso que estábamos hablando de Siria y de todo esto. Siempre se dijo que el Mossad era el que estaba metido con los yihadistas de Mossad y Estados Unidos, incluso Europa. Y lo que hicieron fue acabaron la Ciudad Rosada, que era uno de los objetivos judeo-sionistas, borrar la historia. Porque eso es una de las cosas que hacen siempre unas colonias. Lo hicieron en América, donde terminaron diciendo que nosotros usábamos acá guayuco, que éramos atrasados. Resulta que aquí había mucho más cultura, más ingeniería y más todo, que incluso más higiene personal que la que tenían los europeos, pero no teníamos era armas de fuego, que ellos robaron de los chinos. La implementación de la pólvora la que inventaron los chinos, no los europeos. Pero ellos, como siempre, le dieron su carácter bélico, porque esa es la única cosa que ellos saben hacer, guerras. Vean que todas las guerras han sido siempre en el continente europeo, básicamente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y desde la antigüedad han estado en luchas constantes para robarse los territorios. Después vino la época feudal, donde se mantenían en guerra entre los reinos, que eran familia, todos los reyes, condes, duques, todos príncipes, todos ellos eran familiares, pero entonces peleaban entre ellos, supuestamente por el poder y por el territorio, pero la verdad era para mantener los pueblos con miedo y cambiarle seguridad por su independencia y su dinero. Y eso está haciendo actualmente la Unión Europea. Continúan en el mismo cuento. Les meten el miedo contra Rusia, que Rusia los va a atacar, que Rusia no sé qué, que Rusia los va a invadir. Y resulta ser que a Rusia no le interesa invadirlos, ni atacarlos, ni nada de eso. Les interesa que les compren productos. Rusia es suficientemente grande. ¿Qué va a hacer con ese otro pedazo de tierra? Y con una tanda de locos neonazis, que ellos lo que quieren es más bien alejarse de los neonazis. Sí, son formas de inducirle el miedo a la población para ellos poder mantener el control, el poder y quitarles el dinero. Vean lo que hizo Trump. Trump dijo, bueno, ya que ustedes son tan fáciles de quitar el dinero, y puso a la von der Leyen a firmar este convenio, este acuerdo, donde le van a comprar 700 mil millones de dólares en armamento, le van a comprar 500 mil millones de dólares en vehículos y otras cuestiones, les van a eliminar todas estas políticas ambientalistas supuestamente que tenía la Unión Europea, se acabaron porque ahora van a ir los carros de Estados Unidos, van a ir este tipo de cosas y se acabó la política verde. Ahora verán lo que les van a hacer los chinos, porque así como se lo hicieron con los carros eléctricos, se lo van a poder hacer con los otros, con los carros de combustión normal. Aunque los chinos sí tienen de verdad intenciones de cuidar el medio ambiente. Aparentemente son los únicos que de verdad están haciendo un trabajo enorme para acabar con la contaminación ambiental y todo esto. Porque recuerden que ellos tuvieron una época muy grave con la contaminación ambiental, que todos tenían que andar con mascarillas y parecía que había neblina en las ciudades grandes y era la contaminación del humo. Entonces ellos han hecho un esfuerzo muy grande para eliminar esto. Caso contrario de los norteamericanos, que desde que llegó Trump, por ejemplo, se eliminaron todos estos acuerdos, de hecho salió todos los acuerdos ambientales y de todo esto. Los europeos van atrás del nuevo imperio, porque ellos pasaron de ser los imperialistas y los colonizadores a ser la colonia de Estados Unidos. Y entonces, bueno, el Plan Ginón, por su parte, que fue un documento de 1982, yo dije que de los 80, bueno, hablaba de la beca, pero en este caso desde 1982, de Odin-Ginón se llama el plan en inglés, es mucho más explícito en términos de reconfiguración regional y potencial territorial, aunque no es una política oficial, por supuesto, como les estaba diciendo,
ha sido ampliamente citado por sus críticos como una base ideológica para las acciones israelíes. No digo israelíes, para las acciones sionistas. Vamos a aclarar, cuando uno habla de israelíes, mete allí a los verdaderos israelíes, que son los sefarditas, si mal no recuerdo, que son los... hay un nombre que se le da a los que son milenarios allá, no recuerdo bien el nombre, pero allí hay verdaderos israelíes que vivieron durante 2000 años en total y absoluta paz con los palestinos, y desde que llegaron los europeos sionistas se acabó toda esa paz. Entonces, bueno, la idea de este plan Ginón era la balcanización de los estados árabes, abogaba por la fragmentación de los estados árabes vecinos como Irak, Siria, Líbano, Egipto, en entidades más pequeñas basadas en líneas étnicas o sectarias, pero dejándole a la etnia una el terreno de la otra y a la etnia de la otra el terreno de la otra para que estén en constante conflicto. Eso es básicamente lo que han hecho. Les explicábamos en el programa pasado lo que se hizo con Pakistán y la India. ¿Okay? Allí está básicamente la idea que esos estados más pequeños y divididos son fáciles de controlar y de neutralizar, digámoslo de alguna manera, con el poderío armamentístico de Norteamérica, de Europa, que ostentan los israelíes, que son los que gobiernan en Europa y en Estados Unidos realmente. Entonces, el proyecto del Gran Israel como tal, implícitamente hablando, al debilitar a los vecinos, se allanaría el camino para una mayor influencia israelí o incluso una expansión territorial. Hablábamos de los Altos del Golán, hablamos del territorio palestino y hablamos de que Netanyahu en su mapa, él mostraba un territorio que iba desde el Jordán hasta el Éufrates, y eso es más o menos lo que ellos están planeando inicialmente como plan base, para después irse a la parte que ya están invadiendo, ya están colonizando Sudamérica, en la parte de la Patagonia. Entonces, últimamente se han dado cuenta mucho en esta parte, sobre todo los argentinos, que es su territorio, y yo había hablado en otros programas, ya coloqué algunos enlaces de los links de estos videos, los reprogramé para este canal y están los enlaces exceptuando uno que es del canal viejo, que es muy largo, y lo que hice fue colocar el link y dejárselos allí en la descripción del programa anterior para que puedan ver lo que yo les decía en aquella época. Estamos hablando del año 2018, 19, 20, hace unos 4, 5, 6 años. Yo les decía lo que venía y se está viendo hoy en día. Entonces, el Gran Israel, entonces implícitamente, la idea de esto era debilitar a los vecinos para allanar el camino de la expansión territorial. Entonces, la idea es que desde el Nilo hasta el Éufrates, recuerden que el Jordán es el Nilo, básicamente. Aunque el documento no lo menciona explícitamente como objetivo, por sus actos les conoceréis, y es lo que se está viendo. Las actuaciones de Israel, entonces, en las últimas décadas, cuando combinamos estas ideas con las acciones de Israel, la hipótesis de una expansión pedazo a pedazo cobra mucha fuerza cuando se toma en cuenta los Altos del Golán, la anexión de estos territorios sirios desde 1981, aunque la ley de anexión se aprobó antes del Plan Ginón. Véanlo, ya ellos, antes incluso del Plan Ginón, que fue en el 82, ya ellos habían tomado los Altos del Golán y antes de eso habían aprobado la ley para tomar los Altos del Golán. O sea, ya venían con ese planteamiento, como les decía, en la primera etapa, que fue del 48 al 80. Más o menos es el punto, ¿no? Históricamente hablando, así funciona. Entonces, este es un ejemplo de la retención y la consolidación de territorios estratégicamente vitales. Los Altos del Golán es una montaña en una llanura muy amplia que deja un lugar estratégico militarmente hablando. ¿Ok? Y esa es la idea. Básicamente era tomar ese pedazo de tierra y con eso controlar todo el territorio que tienen enfrente. Sencillo y llanamente.
Entonces, esto, la reciente intensificación de la actividad israelí en Siria, en otras partes, con la caída de Al-Assad incluido, incursiones terrestres, bombardeos masivos, es vista por algunos de los analistas, algunos no, bastantes, como una lógica interpretación de la expansión de lo que es el territorio israelí, sionista, ojo, del Estado de Israel. Chávez hizo una vez una locución donde él maldijo al Estado de Israel, ojo, al Estado de Israel. Entonces, los detractores de Chávez se aprovecharon de esto y, que por cierto, son los mismos que utilizaron esto de la Operación Gedeón. Entre esos videos está los links que les recomendé, los vamos a colocar ahora más tardecita en este programa también, en la descripción de este programa. Hay una cuestión que se llama Operación Gedeón. Gedeón, como expliqué en el programa pasado, fue un juez sionista de la antigüedad, milenario, pues hace un par de mil de años. Y este señor era un juez y general que tomó ciertos territorios y era muy, muy fuerte, ¿no? Y ese Gedeón fue el nombre que le colocaron a un intento de invasión a Venezuela. ¿Casual? No, no es casual. La actual líder de la oposición, extremista, apátrida, entreguista y sionista, fascista, me perdonan sus afines, pero funciona así. Ella tiene un acuerdo con el partido Likud, que es el extremista sionista de Israel, y con Netanyahu, y pidió la invasión de Venezuela por el ejército israelí, y se vio este intento que se hizo por la frontera. Es posible que lo haya utilizado como mampara y le colocaron ese nombre como para hacer creer que Israel era el que estaba haciendo la broma y empujar a Estados Unidos a continuar haciendo esto. Miren, nada es casual. Yo no creo en las casualidades. Una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la siguiente. Así de sencillo. Entonces, esta gente creó lo del el Gedeón, el plan de invasión Gedeón, en función de basamento histórico que está debidamente documentado y que pueden buscar incluso en las redes sociales. Si ustedes buscan en ChatGPT, en Gemini, ahí les va a explicar quién fue Gedeón y sobre el proceso que este señor tuvo en su vida, ¿no? Entonces, la idea es ir tomando control de estos territorios para consolidarse, disculpen, se me trabó la lengua, como dicen, para consolidarse como parte de las potencias mundiales. Los mapas de Netanyahu en la ONU son una clara manifestación de esta vista, de sus aspiraciones, y se va uno entonces a las intervenciones en el Líbano y Siria, las repetidas operaciones militares, Hezbollah, la creación de Hezbollah. Ellos mismos crean a las autodefensas, digamos, de alguna manera, porque si usted ataca a algún país, el país no tiene cómo defenderse por su menusvalía ante esa potencia. Lógicamente se van a crear este tipo de grupos para poder defender su territorio y a su pueblo, a sus familias, a sus hijos. Y entonces ellos los catalogan de terroristas, pero cuando son de ellos, que pasan a ser parte de ellos, como pasó con el de Siria, y llegan al poder, entonces ya los quitan de la lista, los borran, como que si así borraron los decapitados, los fusilados, los quemados vivos, etcétera, etcétera, los descuartizados, y se borraron del mapa porque ahora son el gobierno y les van a entregar las riquezas, les van a entregar el control territorial, y etcétera, etcétera. Cuando este señor no hizo lo que dijo, no cumplió con Israel lo que había pautado, Israel lo bombardeó. Eso fue hace poco. Y no me refiero a Israel, vuelvo a repetir, el Estado israelí. ¿Ok? Vamos a aclararlo nuevamente. El Estado israelí, no los israelíes, no el pueblo israelí. Entonces, estos grupos
son dirigidos a desestabilizar el país para poder tomar el control o por lo mínimo mantenerlos desestabilizados, como hace Estados Unidos en Siria también, que tiene parte en el norte de Siria, está explotando y robándose el petróleo. Porque Estados Unidos ya no tiene petróleo. Ojo. Entonces está buscando maneras de robárselo de otros países. De ahí viene lo de la que quería Groenlandia, el Golfo de México, quería que las sanciones a Venezuela, etcétera, etcétera. Porque es que sencillamente ya no tienen petróleo. Y cuando se les acabe, ¿qué van a hacer? Porque de paso ellos son los que están impulsando la combustión por carbono, o sea, por combustible fósil, que viene siendo o carbón, su defecto, el carbón recuerden que o es mineral o es vegetal, y por petróleo. Entonces, desde la perspectiva de los argumentos que nosotros estamos esbozando, la desestabilización y el debilitamiento de esos estados, una futura expansión de la influencia de Israel o el control israelí total de todo ese territorio que llega a Turquía, como lo estábamos diciendo. La situación en Irak y Yemen es más o menos similar, aunque la intervención directa de Israel es menor, supuestamente, porque ahí intervino en Irak el Estado norteamericano, cuando vieron que se les hacía muy peligroso también en Libia, porque Gaddafi había hablado de crear la moneda basada en oro. Se fue de boca, digámoslo de alguna manera, y terminaron asesinándolo y derrocándolo, y ahora tienen hasta esclavitud en el país que era más desarrollado de toda esa zona del planeta. Y Estados Unidos comparte del control de ese territorio también. Así de sencillo. El Líbano tenía desarrollado tuberías de agua donde cabían los tanques, imagínense. Les robaron el oro, todas las riquezas históricas, les destruyeron sus monumentos históricos de 2000, 3000, 5000 años, les robaron el dinero como lo están haciendo con Rusia en la banca norteamericana, europea, y así pues. Y es lo que ellos siempre hacen, ¿no? Eso fue para la época de 2003, cuando este señor Bush hablaba de, Bush hijo, hablaba de la Guerra Santa contra Afganistán, contra Irak y Libia. Sencillamente. Ese mismo error que cometió casualmente este señor Gaddafi, lo acaba de cometer Lula. Ya Trump le impuso sanciones de aranceles de 50% a Brasil y otras cuestiones a cuenta de otros cuentos, como siempre hacen. Nunca van directo, mira, yo te voy a, porque tú quieres destruir el dólar, yo te voy a sancionar y te voy a poner 50% de aranceles porque los es en dólares, estás comerciando conmigo que soy Norteamérica, el dueño del dólar. Ellos no lo dicen así, sino que se van por la tangente y dicen que es porque están atacando a un amigo suyo que es muy democrático. Democrático cuando lo interesante del asunto es que es el mismo cuento que hizo Bolsonaro en Brasil, fue lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Intentaron hacer un golpe de Estado al Parlamento, entre otras partes, y muy similares el proceso. Dios los crea y ellos se juntan, y el diablo los junta. Algo así dice el proverbio. En resumen, entonces, la interpretación que presenta nuestro canal sugiere que las medidas de seguridad de Israel, incluyendo los ataques preventivos y la desestabilización de los vecinos, no son fines en sí mismos, sino medios para lograr un objetivo estratégico más amplio, que es la consolidación y potencialmente la expansión territorial o de influencia, siendo una lógica de dividir y vencerás, como estábamos hablando, que se ha visto reflejada en documentos y acciones a lo largo de las últimas décadas. Así que lo que hemos estado señalando es una simple interpretación, por supuesto, muy consciente, muy consistente y muy articulada de cómo las acciones y los documentos estratégicos de Israel a lo largo de las últimas décadas pueden verse como parte de un plan cohesivo de expansión territorial y hegemonía regional, disfrazado, por supuesto, de seguridad.
De ahí viene el cuento de que Israel tiene el derecho a defenderse, pero no tiene el derecho a masacrar 46.000 niños, 40.000 niños, 20.000 niños, y matar a las madres para que no paguen más. Eso no es derecho. Ahí no existe el derecho. Entonces, la estrategia, como decíamos, de pedazo a pedazo, es una conexión entre el Plan Ginón, por supuesto, directa, con Ruptura Limpia y el proyecto del Gran Israel, por supuesto, como política inherente a ese territorio y que se está también comenzando a plantear en Sudamérica. Vean que el señor Milei en Argentina, fanático, ahora también se fue a llorar en el Muro de los Lamentos, fue a lamentarse de verdad llorando con lágrimas, payaso. Payaso psicópata de paso, el señor de la motosierra, imagínense ustedes. Triste que ese pueblo haya llegado a votar por alguien así, pero como les decía, el miedo, la ignorancia, eh, muchas cosas influyen allí para que imbéciles como este, o como el de Ucrania, que también era un payaso de cómico de televisión, un comediante, y llegó a la presidencia y ahora resulta que es un neonazi, acabó con el país, lo tiene en guerra y ha perdido la mitad parte del territorio, sus riquezas, está endeudado por 100.000 años, todas las varias generaciones, como quien dice, y no hay manera de que esto se solucione a menos que este señor salga del poder. Y ya se lo están planteando incluso Estados Unidos y Europa. Ya están comenzando a hablar de que hay que salir de él. Entonces, la anexión de los Altos del Golán es una consolidación de esta expansión. Los asentamientos en Cisjordania es otra, las intervenciones militares en el Líbano y Siria, incluso la desestabilización de Irak y Yemen, el genocidio en Gaza, son vistas por todos los analistas del mundo, incluso los gobernantes que apoyaban a Netanyahu se le han estado devolviendo en la ONU, reconociendo el Estado. Imagínense ustedes, desde el año 48, no, en el 67 creo que en el 67 se hizo lo de la resolución sobre los dos estados. Y desde el año 67, estamos hablando de más de 50 años, todavía países como Canadá, como Inglaterra, colonialistas, imperialistas, Inglaterra sobre todo, porque Palestina fue colonia inglesa, no habían reconocido al Estado palestino. Vean, Palestina se independizó de Inglaterra e Inglaterra hasta hoy en día no ha reconocido el Estado palestino, pero sí lo hizo con Guyana, dejando libre que tomara el territorio de la Guayana Esequiba venezolana. Todo funciona así. Perdón. Entonces, esto de la defensa, en la realidad geopolítica, Israel lo que está es atacando y desestabilizando, amortiguándose dentro del antisemitismo y debilitándolo a los vecinos para ellos tomar el control y ser la potencia. Esta estrategia del pedazo a pedazo, como estábamos hablando, o dividir y vencerá, no busca una conquista abierta de vastos territorios de un solo golpe, sino una erosión gradual de la soberanía y la cohesión de los estados vecinos. Llevan décadas en eso. Al mantenerlos fragmentados e inestables en cuanto a guerras civiles, creando grupos armados, se reduce su capacidad de ser una amenaza unificada, por supuesto, con esto, y allana el camino para una consolidación de los intereses israelíes que, según nuestra interpretación, apuntan hacia el proyecto del Gran Israel. Netanyahu también ha hablado del Gran Israel, muchos han hablado del Gran Israel, y yo les explicaba que el Gran Israel es mucho más de lo que la gente piensa porque va a llegar a América. Ellos necesitan los recursos naturales, minerales, agua, etcétera, de Latinoamérica. Y por eso están introduciendo. El primer paso fue introducir las religiones evangélicas prosionistas, fanáticas y muy llevadas por la ignorancia. Me perdonan que lo diga, vuelvo a repetir, ignorante no es
que sea bruto ni nada de esto, sino que usted ignora, que no sabe ciertas cosas. Y estas cosas, por ejemplo, usted le pregunta a un pastor evangélico, acá en Venezuela hay unos que se llaman Maranata, por ejemplo, sobre el Plan Ginón o sobre estructura limpia y no saben absolutamente nada de esto. Y menos aún, pero sí les dicen sobre el proyecto del Gran Israel. Ese sí lo conocen. Vean, conocen el final del cuento, pero no conocen la transición. Entonces, pues, a través de esto, como le hemos dicho, han tenido gente como Bolsonaro, como la Yanine Áñez en Bolivia, Bolsonaro en Brasil, gobernando y tomando control. ¿Ok? Finalmente, dado el ataque que se hizo hacia Irán en las últimas semanas que hubo pasadas, por unas supuestas armas nucleares que están prohibidas por el mismo Ayatollah, se los estaba diciendo en un programa, este es otro cuento, porque es que resulta ser que Irán es el único frente que está contra de Israel, entonces tienen que acabar con él. Así como pasaba con Libia, que era un riesgo para Estados Unidos, Irán es un riesgo para Israel porque es un muro de contención. Y así como el Mossad crea grupos islamistas, grupos extremistas y los financia y los arma, y Irán hace lo propio. Y ahí tienen en Yemen cómo estos están atacando a Israel. Así de sencillo, o sea, es simplemente una pelea geoestratégica, una guerra por el poder, por el dinero, por la codicia, la ambición. Nadie puede vivir armónicamente, eso es increíble. Pero es así, así funciona esa gente loca. Entonces, como estaba diciendo, Irán es un régimen teocrático que, es como casi como las monarquías, porque las monarquías fueron puestas por Dios, según el cuento que nos echaron, los reyes, pues. Y la dirección teocrática en este país, por ejemplo en Irán, igual que pasa en los países árabes, pero la de Irán en particular viene por decisión de Dios, es como el Vaticano, es algo similar al Vaticano. Irán es un país islamista muy similar al Vaticano. El Vaticano es católico, los iraníes son musulmanes. El Ayatollah, así como el Papa, es la máxima autoridad y en forma democrática se elige un gobierno administrativo que a la hora de las pequeñas el ayatolá puede tumbar, igual que los reyes pueden, el rey de España puede quitar rápidamente. De hecho, hace poco el presidente español tuvo que ir a donde el rey de España para que este lo reafirmara, lo consolidara como presidente. Así funciona. Y entonces, como cuando lo hace Irán, ¿ok? Como no es pro-occidental, lo cual es una locura porque Sudamérica también es occidental, pero ahora no segregan, entonces nos dicen que somos parte del sur global. Así funciona. Y entonces Europa, que no es ni occidental ni oriental, sino central, dicen que es occidental. Así. Entonces, bueno, este ayatolá hizo una ley, creo que se llama Nakba, que prohíbe la creación de la bomba atómica, la implementación de la bomba atómica. Y es un decreto religioso, ¿ok? Dictado por el segundo al mando después de Dios, en este caso Alá, ¿ok? Y el cuento israelí, el cuento norteamericano y europeo, es en base a la ignorancia, como les estaba diciendo, y le dicen al pueblo occidental que Irán quiere la bomba atómica. Irán no quiere la bomba atómica. De hecho, no la necesitan para acabar con el Estado de Israel. Tienen suficientes bombas de estas de hipervelocidad, de estas hipersónicas, para acabar con Israel. Israel es pequeñito. Irán es mucho más grande. Entonces,
no quieren la bomba atómica, pero entonces es el cuento para que ellos no puedan desarrollarse tecnológicamente y no puedan utilizar la energía nuclear, que como les explicaba, hasta el 80% es utilizada para la medicina, pero no quieren que esto suceda. Entonces lo quieren que queden al 2%. ¿Y cómo hacen con la medicina? ¿Cómo hacen con los tratamientos para el cáncer, por ejemplo? Y entonces los iraníes no están, o sea, los iraníes han dicho, no vamos a hacer la bomba nuclear, pero sí vamos a desarrollarnos nuclearmente. Están en todo su derecho. Si Israel tiene bombas nucleares, si Estados Unidos tiene bombas nucleares, si Francia e Inglaterra tienen bombas nucleares, Rusia y China tienen bombas nucleares, ¿por qué Irán no? ¿Por qué Ecuador no? ¿Por qué Chile no? ¿Por qué Venezuela no? ¿Por qué Indonesia no? Porque o sea, si ellos tienen derecho, todos los demás también. Vamos, ¿por qué no hacemos algo más sencillo y es que todos eliminen las bombas nucleares? De hecho, hoy en día, en este canal pasamos incluso un programa, un video, donde se mostraba o se hablaba sobre la bomba de grafito, que es China, que es en cierta forma peor o igual que la bomba nuclear, pero no mata gente. ¿Ok? Produce un apagón general y quita todo, redes sociales, internet, electricidad, todo lo que sea eléctrico lo elimina. Y toma, eso da para una intervención mucho más sencilla. Entonces, el otro punto que les estaba diciendo es que ahora como está el Ayatollah, tienen este cuento de la bomba nuclear, pero cuando estaba el Shah, el que derrocaron para nombrar el Estado de Israel, la Revolución Islámica, el Estado de Irán, digo, la Revolución Islámica, los Ayatollah, estaba un señor que era un rey, que era el Shah, y impuesto por Inglaterra, por cierto. Este señor, a él le ofreció Israel la bomba nuclear. A él sí le ofrecieron la bomba nuclear. Imagínense ustedes que le hubiesen entregado la bomba nuclear, cae este señor en el gobierno y viene la revolución islámica, y tiene la bomba nuclear. Pero no, eso tampoco es entendido. Entonces, bueno, dentro de nuestro punto de vista sobre la dinámica reciente entre Israel e Irán, se ve claramente las intenciones que no son nada que ver con la bomba nuclear, es simplemente un cuento, como lo echan los Estados Unidos, una de vaqueros, como decimos aquí en nuestro país. Y la situación es bastante compleja, está cargada de antecedentes históricos y geopolíticos que son crucialmente importantes si usted los conoce para saber la realidad. Porque la idea de nosotros es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa en la realidad, en la verdad. ¿Ok? Y el ataque de Israel a Irán y la cuestión nuclear es básicamente parte del contexto de todo este cuento, ¿no?